En RTVC, conversemos en paz. Sin perdón nos quedamos congelados y coagulados en la memoria vengativa del pasado. El perdón no cambia tu pasado, pero sí el futuro de los individuos y de los colectivos humanos. Ni una vida más para la guerra, todas las vidas para la paz. Las armas son el fracaso de la palabra. Este espacio está pensado para provocar las conversaciones como método también de pedagogía para la paz, como construcción de bases de respeto, ¿no? Que a través del diálogo se puedan estar construyendo nuevos referentes de nosotros mismos, de cómo nos tratamos entre nosotros mismos y cómo vamos a ser capaces de aprovechar este momento, esta ventana que se abre con el acuerdo de paz, para empezar a pensar esta sociedad de qué se tiene que sanar y de qué momento, digamos, de qué herramientas proveernos a nosotros mismos para poder decir, esto es teoría del acuerdo entre las FARC y el gobierno, entre el ELN y el gobierno, entre la guerrilla y el gobierno, nos permite a todos como sociedad dar un paso, digamos, hacia una evolución cultural que nos permita ser una mejor sociedad. María Leandra. Que nos la merecemos, además, y que empecemos a conversar de cómo construirla. Este es el escenario, digamos, que tiene como fundamento este espacio en la televisión pública, porque creemos, además, que el Estado tiene que acompañar a la sociedad para poder pasar todo este camino que además apenas estamos empezando, digamos, referidos solamente al tema de la negociación de La Habana, del espacio que nos hace la negociación de La Habana, pero que lleva muchos años. En el caso de ustedes, bueno, ni decirlo, pero además creo que Colombia, y es una de las cosas interesantes, y ya le doy la palabra, es que sentimos que llevamos mucho tiempo hablando. Y hay gente que dice, no, es que llevan muchos años echando carreta. Y resulta que quizá no hemos hablado, nos hemos descalificado, hemos peleado, nos hemos confrontado siempre. Sí, cada uno desde su esquina. Lo interesante para nosotros, los guayú, es el instrumento del diálogo, el instrumento de la palabra, que es una de las cosas que yo ejercito allá continuamente, pero que de pronto aquí no llega constantemente lo que nosotros hacemos porque nosotros no disponemos de todos estos medios. Pero nosotros allá sí construimos paz diariamente. Mensualmente nosotros estamos resolviendo una cantidad de problemas tanto del lado nuestro como del lado venezolano, porque como ustedes entienden, allá hay unos guayú, nosotros no podemos tampoco aislarlos. Claro. Sí. En este momento debe ser muy interesante también lo que pueden hacer ustedes en función de ese diálogo, ¿no? ¿Cómo se vive un poquito esta tensión? Esto nos afecta, no de pronto con la gravedad, de pronto como nos afecta a nuestros compatriotas de Cúcuta, pero a los guayú también le afecta. Ha habido como un intento de querer cerrar la frontera, pero eso no, allá sí no va a ser posible, porque el guayú no tiene que ver nada con frontera. Si está cerrado, él se pasa por encima de los alambres, lo apica, total que él se pasa de un lado para otro. Y para nosotros interesante que el presidente pronto mantenga esa línea de diálogo permanente, que no se vaya a interrumpir por nada del mundo, tanto con Venezuela como con el mismo acuerdo de paz, que eso siga, porque para nosotros lo importante es el diálogo, que todo se resuelve a través de la palabra, que este don de la palabra es el mejor recurso que tiene el ser humano. 60 años usando armas no nos han servido más que tener dolor, tragedia, muerte. Y que lo significativo de La Habana y lo que queremos asumir los colombianos es que la palabra se hizo conversa y estamos dialogando. Entonces, como que el mensaje para todos los colombianos, ya no más armas en ningún escenario, en ningún espacio. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que usar ahora es la palabra. Y ojalá que nosotros aprendamos a usar la palabra amable, la palabra dulce. Como dicen los NAS en Colombia, hay que usar la palabra dulce y el caminar sereno. Entonces, ese mensaje que nos llegan de las culturas ancestrales, ustedes, para todos los colombianos, son terriblemente significativas. Nada más de armas, las armas son el fracaso de la palabra, escribíamos en la carta que hicimos todas las iglesias y fes. Entonces, a mí me parece que es algo muy simbólico para esta agenda subjetiva que le queremos proponer al presidente, que le queremos proponer a Colombia. Y en ese sentido yo quisiera saludar este tipo de ejercicios, es decir, conversar
para darle sentido a la palabra, creo que es supremamente necesario en el país. Una de las maneras para sacar de nuestra cotidianidad el uso de la fuerza, el uso de las armas para resolver nuestras diferencias, justamente tiene que ver con validar el poder de la palabra, el poder de la conversación, de una conversación respetuosa. Y creo que ese es parte del mensaje que también desde los diferentes sectores eclesiales queremos ofrecer. Yo creo que hay que rescatar de todas maneras que ha habido un trabajo desconocido de las comunidades religiosas y de las comunidades ancestrales, un trabajo de diálogo que por eso yo creo que este llamado a la conversación nos gustó a todos, porque llevamos un ejercicio de un trabajo de más de 20 años donde afortunadamente pudimos sentarnos a conversar las diferentes confesiones religiosas en Colombia, y uno de los temas que nos convocó fue el tema de la paz, y eso creo que es un trabajo que no ha sido visibilizado como el de las comunidades ancestrales, y ha sido tan importante el tema de diálogo que una de las cosas que más se ha querido visibilizar en este trabajo para lograr la paz en Colombia es que, aunque tenemos una tradición muy importante, fundamental del catolicismo y especialmente del cristianismo, tuvimos que comenzar a cambiar desde el lenguaje cuando nos dirigíamos entre nosotros, las comunidades religiosas, y que no debíamos hablar solamente desde una línea del cristianismo, desde el concepto de iglesias, sino que desde el concepto de confesiones religiosas y de aportes de las religiones y de las tradiciones un lenguaje ancestrales. común para poder construir también. El texto de la carta es bellísimo y creo que tuvo además un impacto muy interesante en la gente cuando dice, en esta reflexión política, que es donde se privilegia un poco el escenario de la paz, ¿no? Pareciera que hay otros escenarios que se pierden. Yo quería, ahora escuchándolo, se me ocurría pensar cómo en casos concretos la palabra ha servido para dirimir conflictos en casos específicos. Ustedes además se dirigen a todos los fieles. ¿Esa es una palabra que se puede usar para todos? Absolutamente. ¿Común? ¿Fieles? Sí, creyentes, fieles. Creyentes. Sí. para digamos, llevar mensajes y poder establecer diálogos entre ellos. ¿Cuáles son como esos ejercicios que de pronto han servido para resolver casos específicos a través del diálogo? Yo creo, Alejandra, que diferimos un poco, unas iglesias más, otras menos, pero lo importante es que las iglesias, los credos, nos estamos concientizando, primero que todo, que debemos resolver nuestras diferencias entre nosotros con esto, con la palabra. Segundo, que tenemos que desafiar, retar a todos nuestros seguidores de todas las iglesias de los 1090 municipios de Colombia, a que por favor, si tienen alguna expresión de fe, la hagan realidad también en sus propios espacios, porque es que lo más trágico es que un país tan religioso como es el nuestro, tan variado, sigue siendo tan violento. Y el gran problema de la violencia no es tanto ni la guerrilla ni el narcotráfico, es que es la violencia cotidiana, la violencia societaria, la violencia de la calle. El gran impedimento para la paz es la violencia de la calle, la violencia de la familia, posiblemente hasta la violencia de la escuela. Entonces, ¿cómo podemos, yo como pastor o sacerdote o palabrero, ¿sí? O imán, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros influenciar desde nuestras fes para que nuestros queridos hermanos y hermanas colombianas no practiquemos más la violencia de las armas, del cuchillo, del revólver, sino que practiquemos el milagro de la palabra? Sí, ahí yo hay ejemplos, vuelvo y repito, ejemplos que sí han habido, ejemplos, por ejemplo, de pasar a hacer una oración interreligiosa, en donde para el común del público ha sido muy simbólico ver la representación de diferentes religiones haciendo una oración, vuelvo y repito, por ejemplo, con el tema de la paz. Ese ha sido un tema muy importante en el trabajo que se ha hecho. Me preocupa un poco, sí, que a veces no ha dejado trabajar, digamos, no ha dejado trascender ese proyecto, como lo dice Leonel, a veces los fundamentalismos entre ese laicismo y lo religioso que se quiere marcar en nuestro país. Entonces, se quiere borrar también del ambiente, desde ese lenguaje laicista, que pareciera que lo religioso no debe aparecer en el contexto del trabajo del colombiano común. Y resulta que los colombianos
en la mayoría de la población de colombianos somos creyentes en un Dios, creyentes en Dios, Sí. en el mismo Dios al final todos. Y eso es importante porque es parte de nuestra multiculturalidad, es parte de nuestra participación de un pueblo que suma muchas cosas, como el ejemplo aquí de Andrónico como representante de los guayú, y el poder evitar que nosotros caigamos en el rechazo de lo laicista porque sí, o el laicismo rechace lo religioso, que es parte de nuestra conformación de colombiano, es uno de los procesos Sí. que no nos ha dejado a veces visibilizar esos pequeños ejemplos del trabajo, por ejemplo, de lo que podemos conducir a un pueblo, a un creyente en el tema, por ejemplo, de aceptar del perdón y la reconciliación en todo este proceso Pero de paz. déjame recoger, porque ahí hay dos cosas. Una, la afirmación de que todos somos muy creyentes y que de alguna forma estamos siempre ligados a ese contacto espiritual con Dios, el mismo La Dios. dice mayoría, usted. por lo menos, de Colombia. Pero dice Leonel que al final la violencia se expresa en la casa, la violencia se expresa con el otro, con el que piensa distinto, con el que se me atraviesa en la calle, con el que me jura venganza. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, ser creyentes se combina con la posibilidad de agredir al otro tan fácilmente? ¿Qué nos pasa? María Alejandra, yo creo que una de las cosas que uno alcanza a notar es que de pronto a veces toda la doctrina se está de pronto quedando en teoría, no se está llevando realmente a la práctica, que eso es lo que está pasando. Nosotros, los guayú, y sobre todo los trabajos que viene haciendo la Junta Autónoma Mayor de Palabrero es la reafirmación de la identidad, con esto también traer la parte espiritual que ha estado como queriéndose divergir del mismo ser guayú, y eso es lo que está llevando a que el guayú tenga más problemas, porque está apartando de la parte espiritual, y cuando ya la persona se aparta de la parte espiritual es cuando comienza a tener problemas. Allá nosotros, cuando alguien causa un daño o le hace un daño a algo, y la persona también que sufre el daño, si es persona, el ser humano, se lleva a una, como especie de una reconciliación preespiritual mediante un encerramiento allá de unos 3, 4 días, después se le hace unos encierran. baños, sí. Cosa que para mí es contrario aquí, que la resocialización se quiere hacer en las cárceles. Para nosotros es mejor que se haga la resocialización dentro de la misma sociedad y de la familia. Sí, yo creo también que tiene que ver mucho con la manera como interpretamos nuestras prácticas religiosas, inclusive las mismas, nuestros libros sagrados, y desde ahí inclusive se validan muchos actos de violencia. Pero yo creo que la invitación también es a que miremos y resignifiquemos y volvamos a nuestros libros sagrados, inclusive a nuestras propias tradiciones religiosas, porque hay un contenido más fuerte de buscar la paz y la reconciliación con una serie de herramientas que a veces las dejamos guardadas en nuestros libros y no las ponemos en práctica. Ahora, también coincido con que hay muchas prácticas que lamentablemente son invisibles, prácticas de reconciliación, prácticas de llevar estas herramientas que encontramos en nuestros libros sagrados a la práctica. Estaba pensando en ejemplos muy específicos. Tenemos una historia de relaciones rotas entre la iglesia luterana y la iglesia menonita a nivel mundial. En el siglo XVI, la iglesia luterana condena a muerte a los menonitas, también por digamos, su radicalidad religiosa, pero con el paso del tiempo, ambas confesiones encuentran la importancia de repensar esas condenas, pues además porque mucha gente murió alrededor de esto, se ejerció violencia en el nombre de Dios. Pero parte del ejercicio que se ha hecho es volver a reconstruir la historia y también sostener diálogos que han durado 20, 25 años y que también los hemos traído aquí a Colombia. La Iglesia Luterana colombiana y la Iglesia Menonita colombiana han hecho esos diálogos justamente con la apuesta de reconstruir sus relaciones y tener una apuesta específica a la construcción de paz de Colombia. Bueno, y es que tiene que ser un ejemplo también porque están invocando en el centro también el valor del ser humano, ¿no? El valor de la humanidad, que es además
la convivencia y la vida sagrada. La vida sagrada. Pero se me ocurre pensar en una cosa que quiero como que conversemos, es por qué los colombianos estamos divididos para hacer la paz. O sea, por qué si estamos necesitando ese momento, ese estado de pacificación, ¿por qué todavía no resistimos? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no encontramos ese sosiego para poder aceptar que lo que parece obvio, y es que la paz es mejor que la confrontación? A mí me parece que todas las personas que estamos interesadas en la paz, también de pronto debemos construir un diálogo para ponernos de acuerdo y mirar a ver cómo es que vamos a buscarle el camino a la paz. No podemos negar que hay una serie de factores que influyen en estas posturas acerca de la guerra y la paz. Tenemos una sociedad totalmente militarizada y tenemos unos mensajes inclusive desde el exterior que son supremamente fuertes, validando el uso de la fuerza y de la importancia del uso de las armas para resolver cualquier diferencia que tengamos. Yo creo que eso no lo podemos tapar con un dedo, no, eso hay que reconocerlo, y eso requiere inclusive toda una reforma estructural para abordar este tipo de temas. Ahora, nuestra sociedad colombiana está totalmente polarizada. Los imaginarios que hay en la sociedad, por ejemplo, son supremamente fuertes, que nos dicen que el que es héroe es el que porta armas y el que está en la posibilidad de acabar al otro. Y esos mensajes están tan arraigados que van en contravía de todos estos otros mensajes y que hay que combatirlos con mucha fuerza, ¿no? Y yo pienso, Jenny, que ahí estás tocando un poco el centro del mensaje que nosotros quisimos condensar en esa carta que mandamos juntos. Las armas son el fracaso de la palabra, Las armas son de la carta, que son es el lindo, fracaso de la palabra. Pero además, yo digo que las armas son la expresión más cruel de la venganza. Y aquí es donde entra otro componente que viene dentro de nuestra carta, y es decirle a los colombianos, es totalmente absurdo que nosotros, que creemos en un Dios de bondad, de misericordia, de compasión, los musulmanes creen en un Dios de misericordia. Los cristianos creemos en un Dios de una bondad y una compasión total, ¿sí? Y todo esto choca contra la realidad de los que nos confesamos cristianos o musulmanes o budistas aquí en este país, digamos, tan religioso que tenemos. Es que se mata en nombre de Dios, se le reza a la Virgen para que le vaya bien al sicario. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es aquí donde yo pienso que nosotros tenemos que dar un aporte muy importante, y es que hay por lo menos 3 deberes para la paz. Es el deber de la justicia, el deber de la verdad y el deber de la reparación. Pero estos 3 deberes van condicionados por la memoria. Y la memoria tiene 2 expresiones, una memoria grata y otra memoria ingrata, triste. Cuando a nosotros nos agarra la memoria ingrata, en lo que más fácil caemos es en la venganza. Y la memoria ingrata es simplemente quedarnos víctimas. Y entonces la memoria la seguimos repitiendo, es el eterno retorno de lo mismo. Y el gran reto que tenemos los colombianos es cómo transformamos nosotros la memoria vindicativa, la memoria coagulada, en algo en memoria en acción. Hablamos aquí de resignificación de la violencia que hemos tenido en Colombia. Entonces, hay un gran trabajo para nosotros que somos las religiones de la memoria. Sí, nosotros aquí somos religiones de la memoria, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo somos las religiones de la memoria. ¿Cómo transformar nosotros esa memoria coagulada, vindicativa que tenemos, congelada, en memoria en acción, para que nos haga hacer recomposición, nos haga hacer como lo que nosotros llamaríamos una resignificación, que nos inventemos un cuento nuevo, que no sigamos repitiendo ya 60 años? Sí, es un círculo vicioso, es en lo que nos hemos quedado. Pero, por ejemplo, ¿qué camino tiene, por ejemplo, las FARC para reorganizar esa memoria que hace parte fundamental de la postura que los colombianos esperan y necesitan ver por parte de un grupo armado que quiere pasar a la política? Entonces tú tocas el tema central de nuestro mensaje. Nosotros propusimos perdón y reconciliación. Mira, lo que realmente resignifica un acto de violencia es la capacidad del perdón y de la reconciliación. Mira, las FARC, como ninguno de nosotros,
nunca van a pedir perdón si no encuentran un ambiente seguro. Porque para las FARC, decir que pedimos perdón por los 30.000 o 40.000 muertos que tuvimos, eso no lo pueden hacer si ellos no tienen un ambiente seguro que les permita a ellos también recomponerse como seres humanos. Entonces, pedir perdón podría convertirse en un reacusarse, ¿sí? O exponerse a la justicia. En cambio, de pronto en los wayuu pueden tener incluso expresiones bonitas de cómo un victimario puede recomponerse. Tú nos puedes contar, Andrónico. Padre Leonel, y todos los que estamos aquí en la mesa, allá en la lengua guayuna que no existe el término perdón. Resulta que el perdón va implícito en la reparación, sí. Y en la reparación es O sea, también... no es primero uno que otro. No, va implícito en la reparación y también ahí va el concepto de no repetirlo. Sí, la reconciliación sí existe, pero va posterior a la reparación. Nosotros entonces estaríamos por fuera del término perdón, no necesitaríamos que la guerrilla nos pida perdón, pero sí que si tienen que hacer reparación y tenemos que reconciliarnos, que tenemos que hacerlo, porque eso nosotros lo hemos venido haciendo por mucho tiempo. En RTBC, conversemos en paz. Provocar un daño, eso tiene un valor. Y entonces nosotros, uno mira cómo hemos desarrollado nuestra cultura a través de eso, sin tener ahí el policía al lado, sin tener de pronto a la fiscalía que nos tenga que estar llamando, ni de pronto tener un código policivo, etcétera, y que hay que estarlo mirando cómo se califica ese delito, sino aquí tener toda la conciencia, todo está aquí, la fiscalía, el ejército, todo está ahí, en la conciencia. Entonces yo creo que aquí nosotros, con esto no pretendo yo guayunizar a los demás compatriotas, ¿no? Pero sí que de pronto miren eso y lo que falta es como de pronto una concientización más del ser humano, del respeto, de todo eso. En esto también debe influir enormemente todas las confesiones religiosas y nosotros como espirituales, pero también la educación tiene un papel aquí fundamental en esto. Yo creo que es un tema fundamental, ser conscientes no solo del momento que estamos viviendo, sino de la sociedad a la que pertenecemos. Hablábamos en el programa pasado con el presidente y le decían las víctimas al presidente cómo ellos sentían que los 47 millones de colombianos eran víctimas pasivas, que no se habían dado cuenta de esa solidaridad, digamos, de esa situación que había pasado porque no ha existido como esa solidaridad. Hablemos un poquito de esa conciencia. ¿Será que tenemos que empezar por ahí? Y cómo ustedes, que son los que llegan a esa conciencia, cómo lograrlo. Mira, Alejandra, la educación del futuro es la educación para la convivencia. No es la educación para el conocimiento, simplemente. Es posiblemente el conocimiento, pero para la convivencia. ¿Cómo enseñar geografía para la convivencia, historia para la convivencia, matemática para la convivencia? De manera que entonces realmente lo que nos reta a los colombianos en el futuro y al mundo no solo es el conocimiento, sino sobre todo el cómo vamos a convivir juntos, ¿sí? Y a mí me parece que ahí la educación tiene que dar un giro total. Y esa educación está fundamentada y tenemos una responsabilidad grandísima desde la creencia de cada uno de nosotros de nuestras religiones, porque las religiones y las confesiones religiosas en Colombia tenemos que dar un ejemplo primero de convivencia. Ustedes decían hace un momento que mirábamos las cosas de verdad a veces desde nuestra esquina, y a veces es preocupante cómo lo religioso se politiza y se ideologiza. Entonces, o se traen los intereses externos a nuestro país, los intereses de las diferentes comunidades y confesiones que tenemos se traen y se vuelve un tema político, y entonces se crece esa separación, esos odios y esos resentimientos, y resulta que ese primer trabajo, como dice Leonel, es fundamental. Tenemos que ser capaces a través de la educación y de una revolución educativa que podamos dar ejemplo
de ese cambio de conciencia y de entender que somos una sociedad exactamente de la convivencia. No podemos seguir siendo una sociedad, Colombia y el mundo, de la separación de cada uno mirándolo desde nuestra propia esquina y pensando que tenemos la verdad absoluta. Yo quisiera decir 3 cositas al respecto. Una es que las diferentes confesiones religiosas siempre tenemos un componente educativo al interior de nuestras propias confesiones. En el caso de las iglesias cristianas, por ejemplo, tenemos algo que llamamos las escuelas dominicales, en donde generalmente los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos pasan un tiempo estudiando nuestros principios, valores, etcétera, y buscando cómo los llevamos a la vida práctica. Yo creo que esos son ejemplos muy importantes que podemos dar desde nuestras propias confesiones y que pueden implementarse en otro tipo de escenarios. Lo segundo es que me parece que en este momento tenemos grandes oportunidades de que como confesiones religiosas podamos incidir también en el ámbito de la educación. Está la gran oportunidad de la Cátedra de la Paz, por ejemplo, en donde podemos desde muchas experiencias y también insumos de nuestras propias confesiones religiosas contribuir a esa cultura de paz. Y lo tercero que veo como una gran oportunidad es el artículo que ha quedado en el Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 244, en el que varios de nosotros estuvimos involucrados conjuntamente con el Ministerio del Interior y demás, discerniendo sobre cuál es el papel de las iglesias en esta etapa que ya la damos por hecho de construcción de paz. De las confesiones religiosas. El papel de las confesiones religiosas. Gracias por la corrección, Fanny. Sí, porque todos y todas aquí tenemos muchísimo que contribuir, y uno de los escenarios que estamos identificando es este, de la educación, de aportar, porque además es que hay iglesias y confesiones religiosas en todos los rincones del país. Absolutamente. O sea, el nivel de influencia que tenemos es altísimo. Y desde ahí, desde el púlpito, desde las prácticas internas de las iglesias, de lo que podemos hacer de manera interinstitucional, creo que ahí hay una ventana de oportunidad enorme para poder contribuir desde lo que sabemos hacer. Y yo quisiera agregar a lo que dicen ustedes, pero quisiera decir todavía más, y es, Colombia necesita hacer un ascenso cultural, educativo si lo quieren. El tema, por ejemplo, del analfabetismo emocional, de cómo manejamos los colombianos nuestras rabias, nuestros rencores, nuestros deseos de venganza. Somos emotivos. Sí, somos analfabetas emocionales. Sí. Nadie nos enseña a manejar una rabia, ¿sí? La gran tarea que tenemos nosotros es incluso cómo alfabetizar a nuestras élites políticas. Ajá, y ahí va para allá. Para manejar esas emociones. Para manejar las emociones. absolutamente. Eso me parece un buen tema. Entonces, Porque ¿cómo hacemos nosotros para Sí. que las élites políticas que desde el 1810, para no decir antes, nos viven filtrando rabias, rencores, peleas de ellos y utilizan las bases populares, bien sea para tener soldados o ejércitos, como lo fue en la época de nuestros próceres, que siempre eran ejércitos, ¿sí? Entonces, teníamos ejércitos en Cúcuta, en Bucaramanga, teníamos aquí en el Ibagué, en Bogotá. Cada prócer tenía su ejército. Lo que venimos hablando de las armas. el heroísmo ha sido alrededor de las armas. El heroísmo ha sido alrededor de las armas. Y, sin embargo, toda esa cultura de la rabia y de resolver la rabia con armas todavía se nos sigue destilando desde arriba. Y se recuerda constantemente. Eso. Pero eso no es una cosa solo nuestra, Leonel. Usted acaba de llegar de Siria. Sí. Y la humanidad entera está frente a eso. Cuando Sí. miramos el caso específico de Colombia en esta coyuntura, con el reto que tenemos, es también como aterrizar y decir, bueno, vamos a volvernos un poco prácticos. Aprovechemos esta ventana que se abre y empecemos a poner los puntos sobre las IES de cosas que tienen que empezar a pasar. La llegada eventual de los armados a nuestra sociedad va a ser un reto de convivencia. Y yo creo que quisiera como que habláramos un poco de eso. Sin perdón no hay futuro, ¿no? Está Lo dice dicho Desmond Tutu, Desmond sí. Tutu en la carta, y también usted y algunos han hablado sobre que el perdón
no borra el pasado, pero sí permite el futuro. Claro. Pero Entonces, ves, Alejandra, es que aquí el gran problema que nosotros, o por lo menos las diversas fees y creencias, estamos desafiando a nuestros propios, digamos, fieles, es que lo que estamos haciendo en Colombia va en contra, en una forma frontal, contra lo que creemos. sí. Entonces, yo digo, por lo menos desde las iglesias, estas iglesias que cada semana entre viernes, sábado y domingo reúnen entre un 15-20% de la población colombiana, que suman casi 10, 12, 15 millones de personas, audiencias cautivas. ¿Cómo hacemos nosotros para decirles no podemos seguir con esta incoherencia tan grande de que nuestra fe nos habla de misericordia, nos habla de perdón, nos habla de reconciliación, pero la realidad de nuestros seguidores es totalmente contraria? Porque yo creo que hay una Eso cosa de las importante. élites no lo dejemos pasar, No, 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 porque hay que hablar de eso, y ¿no? O sea, también aquí son Andrónico tan- estaba con ganas de y aportar posiblemente son sobre los eso. más católicos o los más cristianos, sí. Leonel dice una cosa muy importante. Yo creo que el colombiano, nosotros los de la calle, como dicen los de a pie, nos encontramos con un discurso que desde el gobierno, de las personas que manejan gobierno o que manejan en lo político, son los primeros que nos dan el mal ejemplo de unos enfrentamientos y como dice él, un recordar constantemente una guerra en donde hemos estado sumados más de 50 años. Pero además al colombiano se le enseñó que es el centro del mundo, entonces se le olvida también mirar los ejemplos de lo que ocurre fuera del mundo, como lo que estaba citando ahorita, por ejemplo, Siria. Se le olvida que también hay otros ejemplos que han podido resolver los problemas de las guerras, que ha sido un diálogo no de un mes, ni de 2 meses, ni de 6 meses, sino que ha sido un diálogo y un aprendizaje de 5, 6, 10 años, y nosotros nos preocupa a veces es que somos muy inmediatos, pero además ese ejemplo que da desde lo político, desde los miembros del gobierno, ese constante recordar esos enfrentamientos no nos ayuda, y aquí es un papel de trabajo conjunto, en donde las iglesias y las confesiones religiosas no caigamos también en el error de pedir solamente, que yo a veces me acuerdo de lo que escucho en la calle con la gente, que es la preocupación de que solo nos dediquemos a decirle al creyente que aprenda a dar el perdón. Y ahí sí tomo el aporte de Andrónico, y que lo tiene muy claramente también el Islam, que es el tema de la reparación. Entonces tenemos que ir allá, además del perdón, es como las confesiones religiosas y el aporte de las grandes comunidades como la Guayú nos aportan que estamos más allá del perdón. Ahora tenemos que ser capaces de entender que tiene que haber una reparación, y que esa reparación la tenemos que ser capaces de decir también desde lo religioso, no solo quedarnos en el lenguaje del perdón, que sería el aporte. Ya, para volver a tocar lo que dio el padre Leonel de las élites, eso es lamentable, que las personas de pronto que nos tienen que dar el ejemplo nos dan ese mal ejemplo, y más si eso se llega a diferentes sociedades a través de los medios de comunicación. Eso es muy feo, porque mire lo que hace el doctor tal, ese mal ejemplo, entonces, pero si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Claro. Sí, entonces eso me parece grave, y eso debía como de pronto que los mismos que están encargados de hacer las leyes hicieran unas leyes en contra de eso, de pronto que quien cometa eso recibe una sanción. Que lo encierren. Sí, que reciba en también una silencio. sanción moral. Claro, una sanción Por eso moral. sí. Y también hay algo que en las iglesias que de pronto muchas veces los líderes ahí también caen en unos errores, que siempre quieren hablar nada más de las cosas bonitas, Sí. del perdón y Sí. no más, pero no, de pronto no hablan de algunas realidades que están sucediendo hoy, decir las cosas ahí con franqueza, tocar los temas, apartarse de pronto de algunos temas de pronto que sean ahí como que hay que tratarlo siempre, sino de pronto de temas reales, de la drogadicción, de los disvalores. La violencia contra la mujer, sí, etcétera. todo eso, sí, tocarlos ahí en el púlpito, desde el punto que estén ocupando, y nosotros también lo estamos haciendo, pero la aculturación allá también nos tiene un poquito apretados, pero ahí estamos trabajando porque nos interesa que estos valores se recuperen. Ustedes hablaban en la carta también, perdón Jenny, justamente sobre una crisis, espiritual, una crisis de valores, ¿no? Y me parece que eso está también fundamentado en todo lo que nos ha separado este conflicto y esta guerra.
volviendo un poco a lo que mencionaban ahora sobre, para llegar a este tema, que mencionaban ahora sobre la necesidad de retomar esa reflexión para las élites. Ustedes hubieran podido tener aquí al presidente hoy. ¿Ustedes le hubieran dicho esto? ¿Cómo hubiéramos abordado este tema? ¿Saben por qué les pregunto? Porque hay una cantidad de cosas que a veces no conversamos, porque sentimos que no hay oportunidades. Yo seguramente no está aquí, pero lo estará viendo. ¿Por qué no le hablamos también un poco de lo que hoy le hubieran podido decir al presidente a partir justamente de esa reflexión de cómo las élites y las clases dirigentes necesitan también tener esa conciencia? Primero yo le diría, presidente, veo que está haciendo un esfuerzo grande por utilizar la palabra amable. Creo que lo está haciendo. Yo creo que en algunos momentos le falta más. Sí, si estuviera aquí, él se le diría, señor presidente, hay que fortalecer la palabra amable y el caminar sereno, dicen los NASA. A mí me parece que hay que persistir en que la rabia y las ganas de venganza, o como dicen algunos excombatientes, que la puta rabia no nos llene de todo el cuerpo, ¿sí? Sino que nosotros transformemos esta rabia, ojalá en ese ascenso cultural que tenemos que hacer los colombianos, de pasar de la puta rabia a la bondad, a la compasión, a la misericordia, al cuidado de todos nosotros. Entonces, yo le diría, señor presidente, persista, que esa es una carta ganadora. Y denos ejemplo a los colombianos. ¿Será que tengo que poner ahí el pip, pip? No, pero es que ¿sabe por qué lo menciono? Para que la gente lo tenga claro. Ese concepto de Leonel de la puta rabia, y perdón de Jenny, viene de una historia, de una anécdota que yo conozco, pero que también sería interesante que los colombianos la conocieran. ¿Por qué no nos cuenta rápido, Leonel, de dónde viene eso? No, es que yo me encuentro con trabajamos con muchos combatientes en nuestra Fundación para la Reconciliación, y el excombatiente nos decía, pero es que también se va por el lado de las víctimas, y son una expresión que uno encuentra por el lado de las víctimas o los victimarios, y es, ya entregué el arma, ya entregué mi uniforme, ya dije todo lo que podía como excombatiente, pero ¿qué hago con esta puta rabia que me queda? ¿Sí? Interesante. Y yo pido excusas a los televidentes, pero no quiere decir, no es una palabra, pues que es la realidad, la expresión cotidiana no, y además de los excombatientes. Se trata de hablar de la realidad. Es lo que dicen también las víctimas. Una señora me decía en estos días, mire, ya me dieron una casita, me dieron unos pesitos por mi esposo que lo mataron, estoy en el Cisben. Sí, dice, pero yo ¿qué hago con esta rabia que no me deja dormir? Que se convierte en dolor, sí, ¿no? Que no me deja es el dormir. dolor, sí, del dolor de no ser capaz de quitarse esa carga que trae la persona en ese momento. Pero volvamos a lo del presidente, porque sí, estábamos hablándole para que nos tomen nota. Pero esto vale para todas las élites, no solo para el presidente. Yo pienso que para los expresidentes también, ¿sí? Y no estoy pensando en el que están pensando ustedes. ¿Seguro? Es para todos, Yo pienso que las élites tienen que repensar, incluso las élites religiosas, porque las élites religiosas han sido causa de mucha violencia en Colombia. Es que exacto. Mire, hay un mensaje que creo que también lo mencionamos en la carta, pero desde diferentes espacios intereclesiales, religiosos, prácticamente desde el momento en que inició el proceso de conversaciones entre el gobierno y las FARC, hemos dicho, no se levanten de la mesa. Absolutamente. Señor presidente, y los distintos actores armados, ahora FARC, pero también exhortamos al ELN. La ruta es a través de estos procesos de conversaciones. Sí. Les solicitamos encarecidamente que lleguen a acuerdos en el menor tiempo posible. Nos preocupa mucho toda la situación humanitaria que se vive en los territorios. O sea, el conflicto armado sigue dejando una huella importante y dolorosa en la población civil. Eso hay que pararlo. Hay que traducirlo en acuerdos y hay que entrar en toda una fase de implementación. Así que uno de los mensajes en los que hemos coincidido es en enviar esta palabra de no se levanten de la mesa. Jenny, pero es que le tenemos que decir a nuestros seguidores, a nuestros fieles, ¿sí? Mire, confiamos la negociación en un equipo profesional que a mí me parece muy válido, las personas que tenemos negociando, ¿sí? Lo que salga, lo que se logre negociar entre ellos como
incluso en las culturas indígenas, creen en la palabra del palabrero, del que Sí. ayuda. Que creamos en estos negociadores, que va a salir una negociación, una propuesta. Y nosotros le tenemos que decir a todos nuestros seguidores de todas nuestras iglesias, por favor, apoyemos lo que salga de la negociación. Sí, yo aportaría algo que me acordó ahorita Leonel. En el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, hay un concepto que dice, si alguien te llama a la paz, si alguien te llama al diálogo, confía en él. Y yo creo que es uno de los principios fundamentales que cuando se iniciaron las mesas de diálogo, aplaudimos realmente muchas personas porque exactamente era que se creara por primera vez un pequeño grano de confianza, y para poder trabajar tiene que haber un grano de confianza de las dos partes, y si no, no se iniciaría un diálogo. Y esta parte de la carta que nosotros colaboramos y redactamos, en donde se le dice al presidente, por favor, no se levante de la mesa, yo creo que fue la frase que más sorprendió a las personas que la vieron, la leyeron por los diferentes medios de comunicación, era decirle, por favor, no se levante de la mesa, no vaya a darse por vencido, porque es un trabajo no corto, es largo. Hemos dado por vencidos otras veces y no hemos llegado a nada. Exactamente, yo creo que ha habido, y esa es también un poco la desesperanza de nosotros los colombianos, que nos hemos dado por vencidos. También tenemos a veces un poquito esa característica, nos vencemos muy fácil y tenemos que ser capaces de crear procesos de perseverancia en este tema, y ese es uno de los puntos de trabajo también que tenemos que hacer. Yo quería, volviendo otra vez al presidente, si él hubiese estado aquí sentado con nosotros, yo le hubiera manifestado, yo sé que no le hubiera molestado porque era algo muy sincero, que se mantuviera en el diálogo, que también estuviera prudencia, más paciencia, porque en esto sí tiene que llenarse paciencia, porque esto no es fácil, esto de que se esté en un diálogo y se intente interrumpir por cualquier factor que venga en el momento de la historia. Y yo, desde lo que nosotros sabemos como Wayuu, en cuanto a lo que estaba diciendo el padre Leonel de la rabia, no voy a decir la otra palabra, lo que pasa es que nosotros cuando se soluciona un problema ya, también hay una pequeña sensibilización del palabrero en ambas partes, claro, muy pequeña, ¿no? muy sencilla, pero la misma autoridad del clan de una de las partes hace una sensibilización allá para el infractor, reúne a todos, por eso en un problema deben estar todos, entonces él hace una sensibilización ahí porque debió solucionarse el problema. En la contraparte también se hace la misma tarea, una sensibilización por qué se resolvió el problema, por qué se aceptó todo eso, por qué se pidió la reparación, para no dar problemas para futuras generaciones, esa es una. Pero también que esto no vuelva a mencionarse más, porque es que cuando se repite algo, se recuerda algo como que vuelve la herida y sangra. Claro. Sí, entonces sí, que allá todo pasa a cosas juzgadas. Y por eso el perdón no es olvido, que a veces desafortunadamente la gente piensa que cuando se pide perdón es porque uno debe olvidar, porque no debe llevar rencores. No, el perdón no es olvido, eso debe quedar como un principio básico. Pero también hay una cosa en esto, perdón, sigue. No, el perdón no es coagular la memoria y estarla repitiendo. El perdón es poner la memoria en acción, es decir, resignificar lo que me sucedió. Y eso siempre es posible. Yo me quedé impresionado. ¿Cuántos miles, yo diría en este momento millones de colombianos están perdonando? Y yo no sé, desde acá, de este púlpito, si lo puedo llamar, yo quiero llamar sobre todo a las élites colombianas, de que nos den ejemplo de perdón como lo están dando los campesinos, miles, millones de campesinos, y vemos las élites, incluyendo las élites religiosas, que no son capaces o de hablar del perdón, se vuelven muecos y mudos, o que damos el ejemplo totalmente contrario. Le voy a propósito de eso, a contar una anécdota. Haciendo la preparación para todos estos escenarios de pedagogía que queremos crear, hablaba con algunas personas que hacen encuestas, algunos de los encuestadores. Y en una de esas entrevistas, uno de ellos me dijo, mire, ese tema de la reconciliación y del perdón, que pareciera que se empieza a hablar como si todos tuviéramos algo que perdonar,
como si todos tuviéramos alguien con quien reconciliarnos, si el 95% de los colombianos no hemos matado a nadie, no le hemos robado a nadie. Este tema no lo vuelvan como una cosa masiva, porque resulta que esto no es una sociedad totalmente dividida, esta no es la violencia de los 50, esto no es una guerra civil. Aquí lo que hay que entender es que hay una minoría, y repito que esto es una parte de una conversación con una de las personas que mide permanentemente la opinión, es una minoría marginal que es la guerrilla, a la que además un gran porcentaje de colombianos desprecia, que tiene una gran resistencia por ellos, que tiene casi odio por ellos. Está, digamos, como preguntándose por qué ellos necesitan entrar si son tan poquitos y si los despreciamos tanto. O sea, eso es una mirada que me llamó mucho la atención porque, claro, hablamos de una forma generalizada de una sociedad que, siendo solidaria, tiene que pensar en el perdón. Pero también me llama la atención esa reflexión porque me hizo como reflexionar y decir, bueno, ¿de qué mayorías estamos hablando de ese perdón? Ese ejemplo que usted está diciendo, quizá para mucha gente no lo asocie con su propia vida porque piense así, yo no tengo a nadie que perdonar, yo no tengo... Pero en este sentido yo creo que hay que invitar a que lo repensemos. Claro, totalmente. Sí, lo pongo en la mesa justamente para eso. Hay estadísticas de diversas fuentes. Porque los escépticos sienten que no tienen nada que ver con esto. Que nos muestran que más o menos la relación es 80% de la violencia es producto de la conflictividad urbana, la conflictividad cotidiana, de la violencia intrafamiliar, etcétera. Y el 30-20% obedece al conflicto armado. Entonces, por eso hemos insistido en varios momentos, este tema de la construcción de paz, de la búsqueda de validación de otras formas de resolver las diferencias, no solamente es aplicable al conflicto armado, es que nuestro país está inmerso en situaciones de violencia y de conflictos no resueltos que están ocasionando unas grandes tragedias humanas, y allí es donde hay que justamente trabajar desde la familia, desde la comunidad, desde la escuela, para validar este otro tipo de metodologías, de instalar temas como el de la verdad, la justicia, perdón, etcétera. Esto necesitamos encarnarlo en la vida cotidiana. Gracias, Leonel. Es que yo creo que cuando hemos estado aquí en esta conversación tan agradable y pensamos en el tema de la paz de nuestro país, creo que, como dice Jenny, el tema de los actores de guerra, como en este caso en la Mesa de La Habana y las FARC, son apenas uno de los elementos en el proceso de paz de Colombia, porque nosotros tenemos inmersos demasiados temas que nos están fracturando más, inclusive más que ese mismo conflicto armado. En RTBC, conversemos en paz. Yo quisiera hacer una reflexión con ustedes. ¿Ustedes cómo se han imaginado el día que se firme la paz? ¿Qué pasa en Colombia el día que se firme la paz? Ese día en que la noticia llegó. Ustedes en su ámbito personal, en sus comunidades, ¿cómo se imaginan ese día? ¿Qué pasaría ese día en su entorno? Primero que todo, nosotros, las iglesias en Colombia, nos estamos tratando de organizar para que ese día o el día que fijemos, desde nuestra fe, nosotros organicemos en la capital de la República, pero en los pueblitos más apartados de Colombia, así por ahí en Remolinos del Caguán, estoy pensando yo en, no sé, que nosotros, las iglesias, organicemos todos juntos, allá en ese pueblito, el grupo musulmán, el grupo anglicano, el grupo metodista, el grupo de Justapaz o de menonitas, todos nos juntemos a celebrar la paz. Y que nos inventemos una danza, que nos inventemos lo que sea, ¿sí? A mí me parece que ese es reconfirmarnos desde nuestra agenda interior, desde nuestra espiritualidad, del logro tan grande que hemos tenido. Sobre todo de convivencia, lo que tanto ha recalcado, la convivencia. ¿Cómo va a ser allá? Eso para mí es importante ese momento, pero de ahí comienzan unas tareas difíciles, complicadas, sí, por supuesto. Que no vaya a suceder de pronto como algunos acuerdos anteriores, que de pronto, bueno, se salieron de una denominación y formaron otra nueva. Exactamente. Sí, que sea una cuestión de sinceridad,
que realmente nosotros todos los colombianos tengamos confianza en lo que se acaba de firmar. La tarea de ahí en adelante va a ser difícil, tanto para ellos como para nosotros. Pero ahí tenemos que llenarnos de confianza todos, porque yo sé que también la desconfianza también la ha habido por los procesos anteriores. Un joven de 20 años me hizo una pregunta hace un tiempo que me dejó pensando. Me dijo, yo tengo 20 años, pero ¿cómo será vivir en paz en Colombia? Porque yo siempre he vivido oyendo que estamos en guerra. Esa pregunta me dejó preocupada porque era precisamente lo de menos, era la festividad que podamos hacer todos los colombianos en el momento que va a ser un momento, espero, muy emotivo y muy feliz para todos, pero es que tenemos la responsabilidad desde ahora, esto que estamos haciendo, de construir el proceso desde antes para poderlo continuar en la posterioridad. Entonces, ¿qué ocurre? La mayoría de colombianos seguramente estamos aspirando que se nos solucionen los problemas graves que tenemos de violencia instantáneamente, que se mejore, que no haya esa violencia, ese feminicidio, que se cumplan los derechos a la salud, a la educación. Y ahí viene el proceso otra vez, la educación. La educación tiene que ser continua, desde ahora, desde antes, desde ahora, porque esto va a ser un proceso de 1 o 2 generaciones para hacer un cambio total de conciencia, no va a ser un proceso inmediato, y esa parte tenemos que ser conscientes los colombianos de que tenemos que estar con un trabajo de actuación diaria. Lo que decía hace unos días una de las mujeres que estaban en el proceso del perdón y haber aceptado a la otra persona, ella comenzó desde ahora, pero lo está continuando sin haberse firmado un proceso de paz, porque sabe que es un trabajo continuo. Y ahí, vuelvo y repito, la perseverancia del colombiano va a tener que entrar en juego muy importante. Yo creo que para las confesiones religiosas es muy importante esta parte simbólica, la parte ritual. Y coincido con el padre Leonel en que seguramente ese día vamos a tal vez a tener una oración conjunta, un acto celebrativo muy importante. Y un católico va a bailar con una menonita. ¿La está sacando a bailar? Vea lo que puede pasar. Vea lo que puede pasar conversando. Si quiere les pongo música. La conversación al baile. Pero la conversación hace parte de todo, el baile, la danza, el arte, la cultura. Claro, todo totalmente va a ser parte de esta gran conversación que tenemos que comenzar. Esa parte simbólica es muy importante, pero no, que no veamos lo simbólico como algo vacío. Por el contrario, lo simbólico tiene una carga de contenido y compromiso muy importante. Para las confesiones cristianas, por ejemplo, hablamos muchísimo del papel profético que podemos ejercer como iglesias, y yo creo que aquí se vuelve a plantear un nuevo desafío para nosotros y para nosotras, y es cómo seguimos anunciando las buenas nuevas, y yo creo que esta es una buena nueva, ¿cierto? Coherente con el Evangelio de Jesús en nuestro caso, que es ver los pasos hacia la paz de una manera muy concreta. Pero el otro elemento del papel profético también es la denuncia, es la exhortación, y ahí es donde pienso que nuestro papel es de seguir caminando a futuro como observadores, como verificadores, pero también ejerciendo lo que nos corresponde en los territorios, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, para seguir cimentando, dándole estas bases fuertes a esa construcción de la paz. Pues porque el día que se firme la paz, que simplemente era un ejercicio de vocación para poder darnos como un optimismo de que ese día va a llegar y que va a significar muchas cosas para adelante, justamente es lo que nos abre el camino al futuro. ¿Cómo se dice futuro en Guayana? Más pena. ¿Y cómo quisiera usted decirle a los colombianos que este camino apenas comienza, pero que nos merecemos la paz? En Guayuna, aquí. En aquí. En lo que usted dice, quiera. No, yo aquí cada uno conversa como quiera. Quería referirme un poquito a la palabra acuerdo. Resulta que nosotros, los acuerdos esos anteriores, nosotros nos causó sorpresa mirar después cómo se tomó eso como muy folclórico, no con esa seriedad, porque es que la palabra acuerdo entre nosotros es paingua. Paingua es algo así como decirle, pongámosles corazón a esto. Qué bonito, nosotros aprendíamos a dialogar, punto. Sí. Pero yo quería dar una buena noticia, y es que yo soy estudioso de estos temas de violencia, y Colombia en este momento en el índice mundial de violencia aparece entre los 162 más violentos. El más violento es Siria.
y Colombia aparece en el puesto 146. Bueno, pero eso sí es como muy por mediático, lo mediático Yo pesa mucho. diría que es muy científico, es muy académico, ¿sí? Porque tiene una cantidad de variables que son indicadores Pero la buena noticia que les quiero dar es que no están estudiando ya quiénes son los países más violentos, sino que están estudiando quiénes tienen más posibilidades para la paz, lo que se llama la paz positiva. Ajá. ¿Sí? Imagínense que Colombia aparece en el tercer lugar Sí. de los países que más posibilidades tienen para la paz. Ah, buenísimo. ¿Y Entonces, cuál es el...? el primero es México, Sí. por la cultura, la música, la familia. Tiene unas posibilidades enormes para la paz. El segundo México tiene unos referentes de pertenencia muy muy fuertes, fuertes. que son pero fundamentales. igualmente los tiene Colombia. Claro. Sí. Entonces, Colombia que aparezca de tercero como con los potenciales en el mundo, a mí me parece que está diciendo lo que estamos diciendo acá. México, ¿y cuál es el segundo? México, Israel y Israel y Colombia. A mí me gustó mucho la última, una publicidad a uno de los grandes artistas que es Carlos Vives. El video de su última presentación, de su última música que hizo, lo vieron muchos colombianos en el exterior, de los que se han ido por diferentes razones, y más de uno me escribió y recibí noticias del impacto emocional que causó el haberle recordado su país, esa parte de Recuperar el país el es una recuperar de y haber las- reconocido una cantidad de cosas que tenían olvidados en el exterior. A nosotros, a mí me impactó haber visto el video y haber recordado las cosas muy positivas que tenemos. La grandeza que tiene este país y el beneficio que nos va a traer la paz, que es de alguna forma la reflexión que queremos también tener a partir de todas estas conversaciones, que empecemos a ver que hay grandes beneficios y que más allá de los grandes obstáculos, en algunos casos emotivos y mentales que tenemos para imaginarnos como un país, como una sociedad que puede reconstruirse y que puede tener un potencial muy importante en el mundo, después de lograr la paz, vamos a hacer un ejemplo y creemos que nos tenemos que dar cuenta y ser conscientes desde nosotros mismos que eso está pasando y no solamente que nos lo tengan que reconocer desde afuera. Les agradecemos mucho haber Gracias estado a hoy ustedes. aquí en esta conversación. Esto es solamente un abrebocas de lo que puede venir en este camino de pedagogía en el que ustedes nos pueden echar unas manos muy grandes a todos los ciudadanos que no estamos ejerciendo, digamos, esa labor espiritual permanentemente, pero que necesitamos referentes y creernos que somos capaces, es simplemente eso. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, Gracias. gracias. Sí. Oramos por estos procesos.